Las luces se apagan. A medida que la habitación se oscurece, regresa una familiar sensación de inquietud. Riordan cierra los ojos y escucha. El zumbido bajo de la electricidad se pierde en el ruido de los autos distantes. Luego, los sonidos de la gente. Pasos. El bullicio de una ciudad vibrante. Sus ojos se abren de golpe mientras una ola de alivio repentino lo invade. Está en algún lugar familiar. Gente. Perros. Cafeterías, autobuses. Vida. A pesar del ruido caótico, es reconfortante. Riordan sabe poco con certeza, pero sí algunas cosas. Su nombre, Riordan. Tiene el cabello naturalmente blanco y ojos vacíos, negros, sin alma. Su piel tiene un tono naranja intenso. Su delgado y desgarbado cuerpo, usualmente cubierto con una camiseta demasiado grande que está manchada de mostaza. También sabe que huele vagamente a papas. Humano o no, interpreta bien su papel. Los pies descalzos de Riordan golpean la acera fría y áspera. El picor del asfalto lo sacude. Sus pies entumecidos envían choques agudos y electrizantes a cada paso. Es extraño, incómodo, incluso doloroso. Pero es diferente. Agradable. Todos los 19 años de su vida los ha pasado detrás de las paredes del sitio 6800, viviendo el mismo día en repetición. Viendo 10 películas diarias, intentando enorgullecer a la doctora Fenwick. Caminar por una ciudad real es como entrar en un mundo nuevo y emocionante. Las vistas, los sonidos, atraen a Riordan. Sus ojos saltan de un rostro a otro, permaneciendo en cada persona que pasa. Hombres en trajes parlotean en sus teléfonos, hablando sobre comprar y vender y algo llamado un set de molienda. Grupos de humanos más jóvenes, adolescentes cree que se llaman, se ríen mientras caminan y hablan. A lo lejos, ve un largo puente de metal rojo que desaparece en el horizonte, con pequeños autos que lo atraviesan lentamente. Riordan mira por las ventanas, viendo más allá de su reflejo espectral. Las personas están en fila, esperando para ordenar de un gran tablero cubierto de imágenes de comida. Aquí hay comida real. Cosas reales para morder. Y morder cosas es una de sus dos cosas favoritas. Un ruido ensordecedor destroza los pensamientos de Riordan, ahoga el zumbido a su alrededor. Luego, tan rápido como llegó, todo queda en silencio mientras la gente mira al cielo. Riordan imita a los demás, alzando la mirada hacia el origen del sonido. Una forma se cierne sobre ellos, proyectando una larga sombra sobre la ciudad. La gente observa boquiabierta la parte inferior del objeto. Un enorme rectángulo bostezante. Una puerta. O una boca. Las formas misteriosas descienden cada vez más a través de las nubes. El ominoso vacío engulle la luz a medida que se acerca. Luego hay otro sonido, una cacofonía ensordecedora y estremecedora. Riordan levanta bruscamente la cabeza. Una tormenta de vidrio y metal cae a la calle mientras la parte superior de un edificio cercano es arrancada. Una astilla de vidrio corta el brazo de Riordan. Una delgada línea de sangre se desliza hacia abajo a su paso, pero él ni siquiera puede mirar la herida. Sus ojos están fijos en la gente. Hay personas en el edificio que están siendo levantadas en el aire. Algunas fuerzas invisibles las arrastran hacia arriba, girando y dando vueltas, mientras que la masa de personas y partes del edificio que se lanzan empiezan a encenderse en un ardiente incendio. A través del aullido del viento y los sonidos del edificio derrumbándose, Riordan puede escuchar gritos. En la calle, un tsunami de pánico barre a la multitud. Las personas se empujan y atropellan, con ojos aterrorizados, mientras huyen. Pero es inútil. No hay escapatoria. La forma superior se hunde, arrastrando más del edificio al vórtice. Los edificios circundantes tiemblan, las paredes se desmoronan y el vidrio se rompe. El aire está lleno de gritos mientras más personas y escombros se añaden a la tormenta violenta, succionados hacia un tornado de fuego. De repente, una extraña sensación de ingravidez se apodera de Riordan, como si estuviera atrapado en una corriente. El suelo frío y abrasivo desaparece bajo sus pies. A su alrededor están los gritos de personas aterrorizadas, arrojadas, aplastadas, quemándose, muriendo. Y debajo de su miedo, Riordan se enfrenta al temor abrumador de saber que ya ha tenido este mismo sueño antes. Las luces parpadean. El tornado ardiente, lleno de miles de almas gritando.
Más cerca. Más cerca. A Riordan le disgusta despertarse. La luz estéril y opresiva se cuela entre sus párpados, picando sus retinas y obligándolo a salir de la cama. Hace frío. Artificial. Como todo lo demás por aquí. Las láminas de plástico bajo su cuerpo se pegan a su piel. Sudores nocturnos de nuevo. Por mucho que odie despertarse así día tras día, soñar no es mucho de un escape. La pesadilla siempre es igual. Puede ver una enorme nave espacial suspendida en el cielo sobre una ciudad. Un tornado de fuego gira directamente debajo de ella, devorando todo a su paso, arrastrando a las personas aterrorizadas del suelo, levantándolas en el aire y quemándolas. Riordan ya le informó a la doctora Fenwick, gerente del caso de contención. Incluso ella está desconcertada por el sueño. A estas alturas, probablemente estés familiarizado con SCP-001, la designación usada por la Fundación para múltiples anomalías diferentes. Sigue siendo desconocido cuáles de estas son reales y cuáles son falsificadas, si alguna de ellas fue realmente el primer SCP que la Fundación encontró, o si simplemente fueron anomalías que se contuvieron antes de que se implementara el actual sistema de designación numérica de SCP. Desde hace mucho tiempo hay rumores sobre SCP-001. Algunos afirman que la verdadera naturaleza de esta anomalía está intrínsecamente vinculada a la propia Fundación. Podría arrojar luz sobre el verdadero origen no contado de la organización, como la propuesta de Swan con nombre en clave, la base de datos o la propuesta de Mann del camino espiral. Sin embargo, algunas propuestas para SCP-001 no están en absoluto preocupadas por los comienzos de la Fundación SCP, sino que se centran en su terminación. La propuesta de Daoud Ewen Fullerton para SCP-001 es una de estas. Ha habido muchas anomalías que divulgan detalles de eventos que aún tienen que suceder. Cómo la Fundación SCP es capaz de obtener tal visión del futuro depende de la naturaleza de la anomalía involucrada. Lo que sigue siendo desconocido es cuándo o cómo el investigador Fullerton pudo conocer los próximos eventos del 3 de enero de 2028. La propuesta para SCP-001 describe no solo el día que está años por delante, sino también los días previos que conducen a él. En cuanto a la importancia de esta fecha a principios de enero de 2028, según Fullerton, este es el día en que la Fundación SCP, tal como la conocemos, será destruida, y todo el planeta Tierra junto con ella. SCP-001, en el contexto de la propuesta de Fullerton, se refiere a una nave espacial masiva. Los orígenes de esta nave interestelar no se revelan en la propuesta. Sin embargo, mientras que la nave espacial es conocida entre la Fundación como SCP-001, lleva un nombre diferente entre el público. En una violación asombrosa de los procedimientos operativos de la Fundación SCP, el público general está al tanto de la existencia de esta anomalía. Es conocido para la mayoría como la entidad del 3 de enero, aunque algunos han comenzado a llamarlo Tarrare, después de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte le pusiera este apodo. Tarrare era el nombre de un hombre nacido en Francia alrededor de 1772, famoso por tener un apetito insaciable. Tarrare estaba en un estado permanente de hambre que no podía ser saciado sin importar cuánto o qué comiera. Forzado a dejar su hogar en la adolescencia, encontró trabajo como showman, consumiendo objetos normalmente incomestibles para la gente común. A lo largo de su vida, durante varias pruebas médicas, Tarrare comió gatos vivos, serpientes, lagartijas, anguilas enteras e incluso cachorros. Los médicos modernos han concluido que Tarrare probablemente tenía polifagia, un hambre excesiva y la capacidad de ingerir una amplia variedad no solo de alimentos, sino también de objetos no comestibles. ¿Por qué la Organización del Tratado del Atlántico Norte querría asociar el SCP-001, una nave espacial, con el apetito insaciable de un francés del siglo XVIII? Bueno, la propuesta de Fullerton sí arroja una inquietante luz que hace fácil ver por qué la gente empezó a llamarlo Tarrare. Midiendo 20.58 kilómetros de longitud, SCP-001 es una enorme forma trapezoidal. Tiene casi 3.5 kilómetros de altura y poco más de 1.3 kilómetros de ancho. Sondas espaciales e imágenes satelitales han revelado que esto no es un platillo volador plano. La parte superior de SCP-001 está ocupada por una serie de exactamente 492 estructuras, cada una de diferentes formas, alturas y tamaños. Sin embargo, un examen más detallado de las imágenes ha revelado que estas estructuras parecen ser rascacielos.
La base de la nave está compuesta principalmente por un rectángulo que cubre cerca del 79% de su superficie inferior. Esta área de la nave se conoce como la puerta. Las sondas no tripuladas han revelado que esta área rectangular, aparentemente abierta, conduce a un espacio que no se puede observar directamente, pero se estima que es considerablemente más grande que la nave misma. Se desconoce si esta abertura rectangular conduce al interior de la nave o si el espacio interno se encuentra en otro lugar. A pesar de sus mejores esfuerzos y tiempo limitado, la Fundación SCP no ha podido determinar la masa y el volumen exactos del espacio inobservable. Algunas teorías surgieron entre los investigadores de que la nave misma era dimensionalmente trascendental y contenía una dimensión de bolsillo mucho más grande de lo que sugeriría el exterior de la nave. No obstante, es casi imposible profundizar en este tema. Al enterarse de la existencia de SCP-001 en el espacio exterior, la Fundación SCP intentó numerosas veces contactar la nave. Se enviaron mensajes directamente al espacio para establecer algún tipo de comunicación diplomática con SCP-001, pero nunca se recibió respuesta. Hubo silencio. Nunca se enviaron transmisiones de ningún tipo desde SCP-001 ni fueron recibidas por la Fundación. En la Fundación, nadie estaba seguro de que SCP-001 fuera una nave tripulada. Algunos especularon que un desastre a bordo podría haber dejado la nave espacial a la deriva. Sin embargo, según las observaciones de la trayectoria de la nave, parecía dirigirse en una ruta estable hacia la Tierra. Aún se especula que podrían haber tripulantes a bordo del barco, aunque la idea de que los muertos o en animación suspendida aún prevalece entre algunos investigadores. Otros han refutado estas afirmaciones, en cambio determinando que SCP-001 es una entidad interestelar de algún tipo, una criatura leviatán flotando en el espacio, en lugar de un buque mecánico. Sin embargo, sin ninguna indicación de qué está hecho el exterior de SCP-001, la especulación es todo lo que tenía la Fundación. No podían precisar qué medios utilizaba para impulsarse por el espacio. Si hubiera habido más tiempo, los investigadores probablemente habrían determinado la verdadera naturaleza de SCP-001. La Fundación se dio cuenta por primera vez de la presencia de SCP-001 el 12 de diciembre del año 2027. El objeto fue detectado por primera vez por telescopios de espacio profundo, que detectaron un objeto previamente no catalogado en órbita alrededor de Venus. Alrededor del tiempo en que SCP-001 fue avistado inicialmente, hubo informes de cambios catastróficos en la superficie de Venus que dejaron perplejos a los miembros de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio y la Fundación SCP. Se determinó pronto que estos cambios debieron haber sido el resultado de SCP-001 en órbita alrededor del planeta. Poco después de detectar inicialmente a SCP-001, la nave se dirigió hacia la Tierra. Con los métodos convencionales de viaje espacial, la distancia entre la Tierra y Venus toma entre 120 y 130 días, aproximadamente 4 meses de viaje a través del espacio. Como mínimo, el vuelo espacial más corto conocido para llegar a Venus desde la Tierra fue de 109 días, casi 3 meses y medio. SCP-001 cubriría los 25 millones de millas entre los dos planetas en solo 21 días. Viajar al espacio a tal velocidad era imposible para los humanos, solo realizable por medios anómalos. La Fundación se estaba quedando rápidamente sin opciones sobre cómo lidiar con la nave anómala, si es que incluso era una nave. Con el tiempo agotándose rápidamente, la Fundación SCP se vio obligada a hacer algo que rara vez hacía: cooperar con otras organizaciones. A pesar de los esfuerzos de los operativos secretos de la Fundación en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la existencia de la nave fue reportada rápidamente a la Coalición Oculta Global. La Coalición Oculta Global, el brazo oficial de la Organización de las Naciones Unidas para investigar anomalías, siempre había vigilado de cerca cualquier cosa inusual. Esto frecuentemente los hacía discrepar con la Fundación SCP, que operaba en gran medida sin regulación ni supervisión gubernamental. Mientras que la Coalición Oculta Global opera bajo la atenta mirada de los gobiernos mundiales, la Fundación trabaja en las sombras. Aunque ambos se preocupan por contener anomalías y proteger al público, las diferentes metodologías de la Fundación y la Coalición los han convertido en aliados incómodos en el mejor de los casos y en rivales directos en el peor. En tiempos difíciles, descubres a tus verdaderos amigos. O en este caso, cuando hay una nave espacial alienígena dirigiéndose hacia la Tierra sin signos de detenerse, al menos es un poco más fácil dejar las cosas del pasado en el pasado.
se invitó a los estrategas de emergencia de la Fundación SCP a unirse a los miembros de la Unidad de Coordinación de Respuesta Urgente de la Coalición Global Oculta y trabajaron juntos para idear una forma adecuada de neutralizar SCP-001 antes de que llegara a la Tierra. En su trayectoria actual, y siempre que no aumentara su velocidad de propulsión, la nave llegaría a la atmósfera del planeta en cuestión de días. La Coalición Oculta Global generalmente apoyaba la destrucción total de las anomalías, mientras que la Fundación no se oponía a utilizar los SCPs que encontraban. Pero los tiempos desesperados realmente exigían medidas desesperadas. Los estrategas de la coalición idearon varias opciones potenciales que implicaban desplegar otros SCPs para prevenir la aproximación de SCP-001, sin no destruir completamente el navío. Uno de sus planes era hacer que la Fundación llamara a SCP-343, un poderoso manipulador de la realidad que a menudo afirmaba ser el único creador del universo. Incluso algunos creían que era Dios mismo. Dado que supuestamente no se conocían limitaciones a los poderes de SCP-343, la Coalición Oculta Global sugirió que sería bastante fácil para él simplemente chasquear los dedos y hacer que SCP-001 desapareciera de la existencia. Sin embargo, la Fundación vetó este plan, argumentando que, aunque SCP-343 era amigable, no estaban convencidos de que fuera del todo confiable. Había rumores circulando entre algunos investigadores de la Fundación de que el alterador de la realidad anómalo estaba engañándolos de alguna manera. Algunos sugirieron que SCP-343 usó sus habilidades para borrar de la realidad a un doctor de la Fundación y mantener su fachada. Mientras se investigaba esa posibilidad, el equipo de estrategia de la Fundación declaró que era imprudente confiar en SCP-343. Una de las soluciones más ambiciosas ideadas por los estrategas de la Coalición Oculta Global fue reunir a un grupo de SCPs que pudieran ser fácilmente coaccionados para ayudar a la Fundación. Este equipo propuesto sería seleccionado por su amplia variedad de habilidades anómalas, con el interés de desplegarlos como la última línea de defensa de la Tierra contra el acercamiento de SCP-001. Se consideró seriamente que estas anomalías podrían ser embarcadas en un transbordador y llevadas a la nave interestelar entrante. Luego se les encomendaría la tarea de desactivar SCP-001, desviar su curso de colisión con la Tierra o encontrar alguna manera de destruirlo por completo. El personal de la Fundación rechazó rotundamente la sugerencia de la Coalición Oculta Global de llamarlos superhéroes al considerar esta propuesta. La lista propuesta para este equipo de ataque anómalo era tanto estratégica como escalofriante. Al frente del equipo estaba SCP-049, el Doctor de la Peste, conocido por su simpatía hacia la causa de la Fundación. Su capacidad para matar mediante contacto directo con la piel lo hacía un candidato ideal en caso de que SCP-001 albergara una tripulación extraterrestre. También se eligió a SCP-4494, el Espectro. SCP-4494 era la manifestación física de la lucha contra el crimen y la figura perfecta para reforzar la misión de preservar la vida humana a cualquier costo. SCP-2800, conocido por él mismo como Hombre Cactus, nombre real Daniel McIntyre, fue una elección natural para la misión. Su resistencia al calor extremo y habilidad para sobrevivir sin agua por mucho tiempo lo hicieron ideal para las condiciones desconocidas alrededor de SCP-001. Su mecanismo de defensa único, espinas afiladas que podía extruir a voluntad, brindaba un valor táctico extra. Si SCP-001 fuera un organismo vivo en lugar de solo una nave, estas espinas podrían potencialmente apuntar y deshabilitar partes clave de su cerebro o sistema nervioso central, neutralizando la amenaza desde dentro. Con la letalidad en mente, se consideró a SCP-0762, también llamado Abel, para este equipo. Como inmortal, sobrevivir en el espacio no sería un problema para SCP-0762. Aunque era conocido por su agresión y tendencias homicidas, se esperaba que SCP-001 presentara un desafío suficiente para que Abel desviara su enfoque, en lugar de buscar y atacar a los seres humanos. Se pensaba que su habilidad adicional para manifestar armas tenía un alto nivel de utilidad para la misión, al igual que su fuerza sobrehumana. La caja de Pandora no terminó bien, pero esta era una situación más desesperada. También se consideró a SCP-3-1542, nombre real Renard Di Jacinto, aunque se sabe que prefiere el alias del Zorro Rojo. SCP-3-1542 tenía la habilidad ontocinética de crear objetos y materiales útiles para ayudar en emergencias. Esto lo haría indispensable en caso de una brecha catastrófica, si el equipo de ataque dañara accidentalmente las paredes interiores de SCP-001.
El Zorro Rojo también era conocido por poder teletransportarse a las ubicaciones de las emergencias para ofrecer ayuda, lo que llevó a algunos estrategas de la Coalición Oculta Global a considerar la posibilidad de enviarlo solo para lidiar con SCP-001. Sin embargo, la Fundación volvió a vetar esta acción. Afirmaron que no había suficiente tiempo para convencer a las anomalías seleccionadas y que tenían el potencial de representar tanto peligro para el público como SCP-001. Para entonces, la Fundación SCP y la Coalición Oculta Global ya tenían días planeando su estrategia. Una de las estrategias más audaces propuestas fue negociar un trato con SCP-738 para que eliminara a SCP-001. Nuevamente, los investigadores de la Fundación rechazaron la petición. El modus operandi de SCP-738 era simple pero insidioso. Ofrecía tratos a cambio de un precio, uno que tenía que igualar, en su totalidad, el daño o la destrucción resultante del trato. Usar este trato del diablo para neutralizar a SCP-001 podría resultar en una catástrofe equivalente en otro lugar de la Tierra. Con el estratega de la Fundación negándose a ceder y vetando todas las sugerencias, pronto se hizo evidente para los coordinadores de respuesta urgente de la Coalición Oculta Global que algo más estaba sucediendo aquí. Al poco tiempo, se acusó a la Fundación de retrasos. Acusaciones que resultaron ser correctas, como se descubrió. Los coordinadores de la coalición informaron a las fuerzas de seguridad que el personal de la Fundación estaba presente solo para retrasar los esfuerzos de estrategia. Sin embargo, cuando la seguridad de la Coalición Oculta Global entró a la sala de reuniones, todos los estrategas de la Fundación estaban muertos. A cada uno se les había dado cápsulas de CF-12, un medicamento de la Fundación con 92% de efectividad que, al tomarse, provoca euforia momentánea, seguida de una muerte rápida y sin dolor. La Fundación SCP no tenía intención de cooperar con la Coalición Oculta Global. Los estrategas se habían estancado, pero el verdadero plan de contingencia de la Fundación para SCP-001 estaba en marcha. El proyecto Valkyria había sido durante mucho tiempo la estrategia favorita de la Fundación para este escenario. No había forma viable de contener a SCP-001, ni siquiera temporalmente, así que en cambio, mientras sus estrategas distraían a la Coalición Oculta Global, el personal restante de la Fundación había centrado sus esfuerzos en una evacuación interestelar del planeta. Pero tampoco había tiempo para evacuar a casi 8.000 millones de civiles al espacio. No todo el personal de la Fundación fue elegido para el proyecto Valkyria. Solo unos pocos elegidos pudieron participar. El resto se quedó atrás en la Tierra con cápsulas de terminación CF-12. Cuando SCP-001 entró en la atmósfera superior de la Tierra, la Fundación escapó al espacio. Los que se quedaron atrás no sobrevivieron mucho tiempo, por lo que no había nadie para detener la nave espacial que se acercaba. La Coalición Oculta Global se quedó luchando para lanzar cualquier respuesta armada que pudieran reunir, movilizando sus activos dentro de los militares de Estados Unidos y Canadá. Pero no importaría. Cuando SCP-001 alcanzó poco más de 12 kilómetros sobre el nivel del suelo, la temperatura interna debajo de la sección de la puerta rectangular aumentó. Las imágenes térmicas revelaron que la temperatura alcanzaba los 1700 grados Celsius, suficiente para incinerar la vida orgánica y derretir la mayoría de los materiales inorgánicos en la Tierra. Grandes porciones de edificios, bloques enteros de la ciudad, personas, todos fueron arrastrados hacia arriba hacia la puerta de SCP-001. SCP-001 no había venido a atacar la Tierra. No hubo invasión, ni subyugación, ni siquiera abducciones alienígenas. Estaba allí para alimentarse, igual que Tarrare. Los aviones militares de la coalición rugieron por el aire, lanzando misiles al barco, pero los proyectiles y los aviones fueron absorbidos por los vórtices. A pesar de los mejores esfuerzos de una coalición oculta global mal preparada, nada funcionó. Todas las contramedidas militares fueron inútiles contra SCP-001. Agotando todas las opciones, intentaron su último recurso, un ataque nuclear. También fracasó. El dispositivo nuclear disparado a SCP-001 entró en el aparentemente infinito espacio dentro de su boca. Se reportó una detonación, pero no se notaron cambios. No hubo daño, ni un destello de luz, ni siquiera un sonido. Le tomó a SCP-001 un poco menos de 17 minutos y medio consumir el monte Rainier en Washington. La totalidad del centro de Seattle fue absorbida por el vórtice e incinerada en poco más de 2 horas.
En 3 meses se perdieron 2.3 millones de vidas humanas en toda América del Norte. Para empeorar las cosas, la Fundación envió una transmisión a través de todos los canales oficiales, solo días después de que SCP-001 comenzara su asalto. El mensaje automatizado decía: el proyecto Valkyria ya no acepta nuevos pasajeros. Si estás viendo este mensaje, nunca serás olvidado. Pero si todo esto es cierto, y ha ocurrido, u ocurrirá, entonces, ¿cómo es que las luces del sitio 6800 de la Fundación aún parpadean sobre Riordan? Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en un investigador junior hoy. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-5056, los compañeros constantes.